Muy buen día, queridos hermanos. En el capítulo 6, San Marcos da inicio a una nueva sección en el relato del Santo Evangelio. Ahora nos va a hablar sobre la misión que Cristo mismo, nuestro Señor, da a sus apóstoles. Hasta antes de este momento los había llamado para que estuvieran con Él, para instruirlos de manera particular sobre los pormenores del Evangelio, por los pormenores del reino de los cielos. Escuchemos atentamente cómo Cristo, hermanos, envía y de esta manera asocia a su misión evangélica a algunos de sus discípulos, en particular a los apóstoles. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no lo reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos, hermano, nos relata la ocasión en que Cristo nuestro Señor envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio de dos en dos. Ya antes el evangelista San Marcos nos señaló que los llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlos a evangelizar. Bueno, pues ha llegado la hora, según el relato que acabamos de escuchar, de que Cristo nuestro Señor enviara a sus apóstoles a predicar el Santo Evangelio. Este relato, hermanos, está tomado del capítulo número 6. Recordemos que el Evangelio de San Marcos tiene justamente 16 capítulos. En este momento, en este punto, nuestro Señor Jesucristo ha dado señales inequívocas sobre su naturaleza divina, sobre quién es Él y sobre la enseñanza fundamental sobre el reino de los cielos. Efectivamente, hermanos, el reino de los cielos es el centro de la predicación de Cristo nuestro Señor. En este punto, ya San Juan el Bautista ha dado testimonio claro sobre quién es Cristo. A mí me dijeron que sobre aquel que bajara el Espíritu Santo y se posara, ese era el enviado de Dios. Y San Juan dijo: bueno, pues yo doy testimonio de que vi bajar al Espíritu Santo sobre él y quedarse en él. Cristo en este momento ya ha expulsado a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Ya ha curado a un leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. La lepra, incurable en ese momento, quedó completamente curada por el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, en la presencia de los apóstoles, curó a un paralítico que habían llevado a la casa de San Pedro entre 4 personas y que hicieron descender por un boquete abierto en el techo de la casa. Había ya enseñado sobre lo referente a la observancia del sábado y del ayuno, que eran 2 asuntos plenamente importantes para los judíos: cómo observar el sábado y cómo observar el ayuno. Había también ya curado
a un hombre con la mano paralizada. Había también ya enseñado sobre el reino de los cielos a través de parábolas, en concreto la parábola del sembrador, de la lámpara, de cómo la semilla crece sin saber cómo lentamente, que después fructifica, sobre el grano de mostaza. Había ya también calmado la tempestad cuando los discípulos lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Había ya también curado en el país de los Gerasenos, es decir, en Gerasa, a aquel endemoniado que se la pasaba días y noches en el cementerio y que en realidad estaba poseído por una multitud de demonios que le dijeron a Cristo: somos legión. Los apóstoles ahora, hermanos, son enviados por Cristo nuestro Señor con todo el poder que le caracteriza y de lo cual ellos ya eran testigos. Cristo, que tenía poder sobre los elementos naturales, la tempestad calmada. Cristo, que tenía poder sobre los espíritus inmundos, los demonios que eran expulsados. Cristo, poder sobre todo tipo de enfermedad. Y estos apóstoles, hermanos, ahora son enviados de dos en dos. Porque para los judíos este dos en dos tenía importancia, porque era una importancia, podríamos decir, también jurídica. Porque el testimonio de dos personas era completamente válido a favor o en contra de alguien. Y como va a decir Cristo en la conclusión de este evangelio, si alguien no lo recibe, sacúdanse el polvo de los pies en señal de advertencia para ellos. Para los judíos, hermanos, sacudirse el polvo de los pies era importante y lo hacían especialmente cuando viajaban al país vecino. Se sacudían el polvo que a los pies se les habían pegado del país de incircuncisos, de país de paganos. Entonces, para ellos era importante sacudirse el polvo de los pies. Y Cristo dice en señal de advertencia, porque es verdad, hermanos, que no toda la gente recibe el mensaje de Dios con agrado, con alegría, con satisfacción. Ustedes se habrán dado cuenta de que hay personas que hasta se molestan cuando les hablan de Dios. Pero hay que decirles que hay una advertencia. Pobres de aquellos que, habiéndoles expuesto el programa del reino de Dios, que habiéndoles hablado de Dios mismo, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, se cierran rotundamente a su predicación. Ir de dos en dos, hermanos, es también importante, porque es más fácil convencer a una persona sobre cualquier asunto, dos o más personas que una sola. Por eso, hermanos, al recordar el mandato misionero de Cristo, yo les invito a que cuando hagan una labor misionera con un vecino, con un amigo, con un hermano, con tu hijo, con tu hija, sean dos, no una sola persona. No es superficial que Cristo haya ordenado que vayan de dos en dos. De hecho, los apóstoles hicieron esta observación importante. Iban de dos en dos después de que Cristo subió al cielo a predicar el Evangelio del Señor. Qué bonito, por lo tanto, es, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esto. Pero Cristo también les insiste: no lleven para el camino ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino solo y únicamente un bastón, un par de sandalias y una túnica. El predicador del Evangelio debe ser un hombre desposeído de ambiciones mundanas. El predicador del Evangelio no debe ser un ambicioso del dinero,
Cristo lo deja completamente claro. Por eso nosotros, hermanos, como anunciadores del Evangelio de Cristo, debemos confiar en el poder del Señor, porque así lo dice el Evangelio. Les dio poder, les dio autoridad para predicar en su nombre y hacer todo tipo de prodigios. Por eso resulta triste, lamentable y hasta ridículo creer que la eficacia de la predicación del Evangelio depende de la cantidad de recursos económicos de las que disponga el predicador del mismo Evangelio. Cristo es el pobre por excelencia, y Cristo les enseña a sus discípulos que deben confiar en su mandato. El que predica lo debe hacer en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo. Por eso, queridos hermanos, no olvidemos que todos tenemos esa bendición, ese privilegio desde el día de nuestro bautismo. No lo olviden, lo repito, tenemos el privilegio, el gusto, el derecho desde el día de nuestro bautismo, el asociarnos a Cristo, o mejor dicho, que Cristo nos asocia a su misión redentora, predicar el Evangelio. Así que, muy estimado hermano, muy querida hermana, cuando tú le hables de Dios a los demás, hazlo con determinación, con el amor puesto, con la confianza puesta en Jesucristo, quien te envía a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio, el anuncio de la palabra de Dios, es la tarea número 1, es la tarea fundamental de la Iglesia, es el trabajo fundamental de cada uno de los discípulos de Cristo. Bendito, bienaventurado el que tiene el valor y la determinación de hablarle de Dios a sus hermanos. Con mucho gusto les imparto la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes, hermanos.